Alumno, buenos días, que les habla es el profesor Frey del área de computación, de la cual vamos a realizar el tema de funciones matemáticas en la aplicación de Excel, para lo cual visualizamos en la ficha funciones estadísticas. Las funciones estadísticas sirven para realizar el análisis de los datos almacenados en una hoja de cálculo, permitiendo el ejemplo obtener el número de entrada de datos o el valor de promedio de los mismos. Visualizamos aquí esta tabla resumen de sueldo, de la cual vamos a emplear algunas funciones estadísticas como la función contar.si y sumar.si. Luego vamos a comenzar a desarrollar estas tablas que visualizamos mediante la función promedio, contar, contar.si y función max. Además tenemos aquí una tabla donde mediante este enunciado vamos a aplicar algunas de las fórmulas. Y finalmente vamos a completar la tabla llamado frutas. Bien, vamos a empezar. Descargamos el archivo que se ha comenzado a publicar en el Classroom. Por ejemplo, tengo lo que es registro de notas. La función promedio me permite hallar la media aritmética del rango seleccionado. Vamos a comenzar a promediar estas 4 notas. Me sitúo en la celda de la columna F, fila 3. Escribo el símbolo igual. Toda fórmula empieza por este símbolo igual, luego seguido del nombre de la función. Promedio, abro paréntesis, selecciono el rango, me ubico en las notas, mantengo presionado, realizo un arrastre. Finalmente tenemos aquí el rango y presiono la tecla Enter. Puedo utilizar esta misma manera o también selecciono las notas más donde va a ir la respuesta, hago clic en el botón de autosuma, es otra forma, y elijo promedio. Bien, nuevamente el símbolo igual, escribo el nombre de la función llamado promedio, doble clic, selecciono las 4 notas, cierro paréntesis y presiono la tecla Enter. Utilizando, por ejemplo, referencias relativas, de la cual están vinculadas las celdas, me permite realizar un arrastre al ubicarme en la esquina inferior derecha. Cuando forme una cruz, presiono botón izquierdo y realizo un arrastre. Automáticamente ya la fórmula se menciona. Además, vamos a comenzar a reducir decimales. Selecciono las notas. En el grupo número, aquí tenemos para reducir o disminuir decimales. Aumentamos o reducimos decimales. Bien, ya tenemos entonces que completar estas notas. Completamos en nuestra ficha. Aquí comenzamos a escribir la respuesta. Pasamos ahora al registro de ventas. Tenemos aquí algunos nombres de los productos de diferentes proveedores. Tenemos el precio, la cantidad y el total. Algunas preguntas que tenemos que responder mediante fórmula nos dice cuál es la cantidad de ventas. Tenemos aquí visiblemente las ventas. Lo que vamos a realizar es utilizar la función contar, de la cual me permite solamente contar el rango de celdas establecidas. Por ejemplo, escribo el símbolo igual, llamo al nombre de la función contar, abro paréntesis, selecciono del campo total todo este rango de celdas, cierro paréntesis y presiono Enter. Cantidad de ventas 7. Ahora, segundo enunciado, dice proveedores de Gloria. ¿Cuántos proveedores de Gloria mostramos en esta columna? Por ejemplo, si me está pidiendo cuántos proveedores de Gloria tiene la tabla, vamos a hacer mención a la función contar.si, que me permite contar de acuerdo al criterio establecido. Escribo igual contar.si. Por ejemplo, tiene lo que es los argumentos, el rango y el criterio. El rango vamos a comenzar a seleccionar del campo proveedor, separador decimal, punto y coma,
Si por A o B punto y coma me rechaza, puedo presionar coma. Bien, la tecla Shift más 2 para utilizar lo que son comillas, ya que el criterio se va entre comillas y qué es lo que quiere que cuente. Por ejemplo, de acuerdo al criterio, solamente lo que se llaman gloria. Cerramos comillas y paréntesis. Al presionar Enter está comenzando a contar de acuerdo al criterio cuántos proveedores de gloria se encuentran en esta tabla. Solamente hay 2 nada más. Nuevamente seguimos con mayor de venta total, de la cual utilizo la función max, que me permite buscar el número más alto. Por ejemplo, el símbolo igual, la tecla Shift más 0, se presiona, escribo la función max, abro paréntesis, selecciono el rango de celdas, de la cual se necesita hallar el número mayor, presiono la tecla Enter y me muestra el mayor de venta total. Bien, ahora pasamos a resumen de sueldo. Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla llamado de América, resumen de sueldo. Visualizamos los códigos, los nombres, el cargo, la frecuencia de día de lunes a domingo y el sueldo. Además, también tenemos, por ejemplo, pago total de cada cargo y los totales por cargo y algún enunciado también. Vamos a ubicarnos aquí en el pago total. Y nos dice cuáles, ¿no? Por ejemplo, de todos el cargo de conductor, cuánto es el pago total. Vamos a empezar a utilizar la función sumar.si. Bien. Por ejemplo, la función sumar.si me va a permitir o se usa para sumar valores de un rango que cumplan con los criterios que nosotros vamos a especificar. Esta función sumar.si tiene lo que es, por ejemplo, los argumentos, el rango, el criterio y el rango a sumar. Eso lo vamos a visualizar mediante este ejemplo. Bien, ya que se está queriendo saber o vamos a comenzar a sumar todos los cargos de conductores ahí vamos a comenzar a visualizar que hay 2 conductores. El primer conductor gana 2.500, el otro conductor gana otros 2.500 y el total debe ser 5.000. Pero vamos a utilizar mediante la función sumar.si. Me ubico en la columna B, fila 20, escribo el símbolo igual, el nombre de la función sumar.si, visualizo rango, criterio y el rango a sumar, que son los argumentos de esta función, y vamos a establecer primero el rango. Si nos está pidiendo todas las sumas de los conductores, el pago total, entonces vamos a seleccionar del campo cargo todo ese rango. Selecciono de la columna C7 y termina en C16. Definimos el rango, separador decimal, punto y coma, abrimos entre comillas para establecer el criterio, la tecla Shift y 2, luego vamos a comenzar a mencionar el criterio. Bien, por ejemplo, ¿cuál es el criterio aquí en esta tabla? Conductor. Cerramos comillas, separador decimal, y hasta el momento estamos definiendo el rango de todos los cargos. En este caso solamente definimos el criterio conductor, y ahora vamos a establecer el siguiente argumento, rango a sumar. ¿Cuál vendría a ser el rango a sumar? La columna de sueldo.
cerramos paréntesis y finalmente vamos a presionar Enter. Al presionar Enter nos va a hallar la suma solamente de todos los cargos de conductores, cuánto gana. Bien, aquí nos muestra 5.000. Vamos a tener esa idea de que este conductor no gane 2.500, sino gana 5.000. Más 2.500 sumado de este siguiente conductor serían 7.500. Cambiamos a 5.000. Bien, al momento de cambiar 5.000, entonces este conductor gana 5.000, el siguiente gana 2.500. Sumado esos dos, tenemos 7.500. Ahora vamos a comenzar a actualizar nuestra tabla. Por ejemplo, aquí ya no va a ser actor, sino se va a llamar conductor. Si presiono Enter, va aumentando, porque va aumentando aquí el sueldo, ¿no? Vamos a comenzar a sumar todos los cargos de conductores, cuánto ganan. Y aquí tenemos el total general. Bien, regresamos al inicio. Y ahora seguimos aquí. Estamos ahora en actor. La misma fórmula de la primera aquí, toda la misma fórmula se va a hacer mención. Solamente cambia el criterio. Si aquí es conductor, en la siguiente será actor, en la siguiente será limpieza y luego bailarín. Solamente cambia el criterio, ya que la fórmula es igual. Nuevamente, igual sumar puntos sí. Defino el rango. Si estamos hablando de todos los cargos, es esta columna. Selecciono el rango, separador decimal, y el criterio se va a llamar actor. Cerramos comillas, separador decimal. Ahora, ¿cuál va a sumar? Toda la columna de sueldo. Eso vendría a ser rango de suma. Cerramos paréntesis y Enter. Ahora ha comenzado a sumar que este actor gana 3.000, sumando con otro actor, gana otro 3.000, sumando con otro actor, igual 3.000 y finalmente otro 3.000. Ya que los 4 actores ganan 3.000, serían 12.000. Ahora de limpieza. Repito la misma fórmula. Igual sumar punto sí. Defino el rango. La columna de cargo es separador decimal. Abro comillas y el criterio ¿cuál va a ser? Limpieza. Vamos entonces a mostrar todos los pagos totales de los cargos de limpieza. Cierro comillas, la tecla Shift más 2, punto y coma, y el rango a sumar es la columna de sueldo. Cerramos paréntesis y Enter. Ahora seguimos con bailarín, igual sumar punto sí. Definimos el rango, la columna de cargo, separador decimal, entre comillas, bailarín, cerramos comillas, separador decimal, punto y coma, y seleccionamos la columna de sueldo. Cerramos paréntesis y Enter. De la cual hemos hallado los pagos totales de conductor, actor, limpieza y bailarín. Ahora tenemos esta tabla llamada totales por cargo, es decir, solamente se va a comenzar a contar cuántos cargos de conductores tiene mi tabla. Visiblemente yo veo 1, 2. ¿Cuántos cargos de actores tiene mi tabla? Acá hay un actor, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vamos entonces, si vamos a empezar a utilizar esta función, mencionamos por ejemplo la función contar.si. Igual contar.si va a comenzar a contar de acuerdo al rango seleccionado
En este caso, ¿cuál vendría a ser el rango? Si me dice total por cargo, es la columna de cargo. Selecciono todo el rango, punto y coma, y el criterio es conductor. Cerramos comillas y paréntesis. Al presionar Enter, va a comenzar a contar de acuerdo al criterio todos los conductores. ¿Cuántos hay? 2 nada más. Visiblemente en esta tabla vemos 2. Ahora, ¿cuántos actores tiene esta tabla? Seguimos utilizando, vamos a contar. Usamos nuevamente la función contar.si. Visualizamos el argumento, rango y criterio. Seleccionamos el rango, toda la columna de cargo, separador decimal y entre comillas actor. Cerramos paréntesis. ¿Cuántos actores tiene la tabla? 4. Seguimos contando. Igual contar puntos. Definimos el argumento rango, toda la columna de cargo, punto y coma, y escribimos limpieza. Cerramos entre comillas y paréntesis. Hay 3, vemos 3 y luego bailarines. Igual contar.si. Definimos el rango, todo el campo de cargo, punto y coma y entre comillas bailarín. Bien, estamos comenzando a contar de acuerdo al criterio el rango seleccionado. ¿Qué va a contar? De acuerdo a este criterio, cuántos en esta tabla, cuántos cargos de bailarín tiene mi tabla. Presionamos Enter, 1. Luego visualizamos aquí el enunciado siguiente. Por ejemplo, total de personas que empiecen con la letra J. Ahora hay por ejemplo, una observación en cuanto a lo que son los comodines. El asterisco se encuentra en el teclado numérico, en el lado derecho de su teclado. Por ejemplo, este asterisco, ahí lo podemos observar, me va a permitir llamar a todos los caracteres, bien, siempre y cuando, si el carácter se muestra primero, tengo aquí mi carácter, por ejemplo J, o tengo la letra F, y si el comodín está detrás del texto, detrás de la letra, me va a decir entonces que todas las personas que comienzan con la letra F, para empezar a establecer, primero debo de mencionar el carácter y luego el asterisco. Bien, si a mí me dice total de personas que empiezan con la letra F, entonces debe estar primero la letra y luego el comodín. Pero si el comodín está primero adelante, y luego está el carácter o letra, aquí vamos a dar, por ejemplo, a entender todas las personas que su nombre terminen en F. Si no muestra ese enunciado, entonces primero va el asterisco y luego va el texto o la letra. Bien, decimos entonces, cuando empiezan, todas las letras deben empezar. Primero debe haber el texto o carácter y luego el asterisco. Y cuando nos dicen todas las personas que su nombre terminen con la letra F, terminen, el asterisco debe estar delante y el texto atrás. Vamos ahora, por ejemplo, a ubicarnos en esta celda G, fila 25. El enunciado nos dice total de personas que empiecen con la letra J.
Si nos muestra esta tablita, visiblemente aquí tenemos diferentes nombres. Por ejemplo, John, aquí empieza con la letra J. Juan y José, veo 3. Entonces, aquí me debe mostrar 3. Bien, para esto utilizo nuevamente la función contar.si. Escribo igual contar.si. El rango, ¿cuál viene a ser? Si me dice personas, es la columna de nombres. Selecciono el rango, punto y coma, abro comillas porque vamos a definir el criterio, shift y 2. Bueno, ahora sí podemos mencionar al comodín que es al asterisco. Bien, total de personas que empiecen, como me está diciendo que empiecen con la letra J, primero bajo la letra que es J y luego el asterisco que es el comodín, que me va a comenzar a llamar a todas las personas que empiezan con la letra J. Cierro comillas, shift y 2. Cierro paréntesis y entro. ¿Cuántos hay? 3. También podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, dice sumar el sueldo de las personas que empiecen con la letra J. Es decir, no solamente es comenzar a mencionar a las personas que empiecen con la letra J, sino también que sume el sueldo de todas las personas que su nombre empiecen con la letra J. Para esto utilizo la función sumar.si. Escribimos igual sumar.si. Tiene lo que son los argumentos, esta sintaxis, rango, criterio y rango sumar. Entonces, el rango, ¿cuál viene a ser? Si me dice sumar el sueldo de personas, ¿cuál viene a ser el rango? Todo lo que es el campo nombre. Selecciono, separador decimal. Ahora viene el siguiente argumento que es criterio. Entre comillas, abro comillas, la tecla Shift más 2 y defino el criterio. Total de personas que empiecen con la letra J. Entonces, si me dice que empiecen, primero debe ir la letra o el carácter y luego el asterisco que me va a permitir llamar a todos los nombres que empiecen con la letra J. Cierro comillas. Separador decimal. Como estamos comenzando no solamente a que cuente a todas las personas que empiecen con la letra J, sino también que sume, seleccionamos la columna de sueldo. Seleccionamos toda la columna de sueldo. Esto vendría a ser el rango a sumar y cerramos paréntesis. Al presionar Enter, aquí visualizamos el resultado. Seguimos. Nuevamente, total de personas que su nombre terminen. Si visualizamos, por ejemplo, aquí se escribe todo igual, la misma fórmula es, pero acá nos está diciendo total de personas que su nombre terminen. Bien, esta fórmula de aquí lo puedo mencionar debajo de acá. Esta fórmula de aquí puedo mencionarlo en esta parte. Bien, vamos a quitar el apóstrofe y seguimos aquí. Total de personas que su nombre terminen con la letra Y. Entonces escribo igual contar.si. Defino el rango. Si estamos hablando de personas, todo el campo nombre, punto y coma. Abro comillas. Si me dicen personas que su nombre terminen, como me dice terminen, entonces aquí va primero el asterisco. Bien, con la letra Y me dice. Entonces defino ahí la letra Y. Cierro comillas y cierro paréntesis. Presiono Enter. ¿Cuántas personas terminan con la letra Y? Tengo que ver mi tabla. Aquí veo 1, 2 y 3, nada más. Bien. Sumar el sueldo de las personas que su nombre terminen con la letra Y.
escribimos igual sumar punto sí, definimos el rango, si estamos hablando de personas, seleccionamos todo el campo de nombre, punto y coma entre comillas, nuevamente recordamos de las personas que su nombre terminen, como me está diciendo terminen, entonces primero va el asterisco y luego la letra que es Y, ¿no? Terminen con la letra Y, cierro comillas, cierro paréntesis, perdón, punto y coma. Ahora me dices sumar el sueldo, ¿no? De la cual el rango de suma es la columna de sueldo. Selecciono el sueldo, cierro paréntesis. Decimos entonces que esta función sumar punto sí va a ser usado para sumar estos valores que cumplan los criterios establecidos. Por ejemplo, aquí tengo el rango, todo el campo nombre, el criterio, que su nombre termine con Y, el asterisco va adelante y luego el carácter o letra, ¿no? Y como me está pidiendo sumar el sueldo, finalmente el rango de suma es la columna de sueldo. Bien, cerramos paréntesis y enter. Tenemos aquí el monto. Muy bien, alumnos. Ahora vamos a pasar a lo que es frutas. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro cuadro de frutas con algunos enunciados. Contar los tipos de frutas, nos dice, ¿no? Contar la cantidad de manzanas. Tenemos aquí esta tabla, el campo cantidad, el campo frutas, que hay manzanas, plátanos, limones y peras, ¿no? Y color, tenemos aquí diferentes colores. Vamos a trabajar con esta tablita. Bien, contar los tipos de frutas, es decir, contar la cantidad de manzanas. ¿Cuántas manzanas veo? Vamos a contar utilizando la función contar.si. Igual contar.si. El rango que viene a ser, si me está hablando de manzanas, son frutas. Bien, selecciono todo el rango del campo frutas, punto y coma entre comillas, escribo qué es lo que quiero contar, manzanas. Entonces definimos el criterio como el nombre manzanas. Manzanas. Cerramos comilla y aquí paréntesis. ¿Cuántas manzanas tiene mi tabla? 4. Aquí visualizamos 4. Bien, entonces aquí podemos nosotros apreciar, por ejemplo, esta fórmula, ¿no? Igual contar.si, el rango que viene a ser toda la columna de frutas. Y luego el criterio manzanas, porque se quiere comenzar a contar cuántas manzanas, de acuerdo a este criterio, hay en mi tabla. La misma fórmula se va a repetir para peras, limones, plátanos y naranjas. Lo único que cambia es el criterio. Bien, si aquí estamos hablando de peras, entonces el criterio es peras. Si aquí estamos hablando de limones, el criterio es limones. Pero el mismo rango es para el campo frutas. Bien, continuamos entonces. Aquí nuevamente establecemos la fórmula igual contar.si. El rango es todo el campo frutas, punto y coma y entre comillas, peras. Cierro comillas y paréntesis. ¿Cuántas peras tiene esta tablita? 3. Seguimos igual. Contar.si, el rango, todo lo que es el campo frutas, punto y coma y entre comillas, limones. Cerramos comillas y paréntesis. Bien, esta tabla solamente tiene uno, bien, un limón y luego seguimos aquí igual contar.si. El rango cuál viene a ser toda la columna de
frutas, separador decimal, y que estamos comenzando que cuente plátanos. Y finalmente cantidad de naranjas, igual contar punto sí. El rango cual viene a ser el campo de frutas, separador decimal y entre comillas naranja. Finalmente cerramos paréntesis y enter. Ahora tenemos lo que son colores de fruta. Por ejemplo, contar el color verde. ¿Cuántos colores verdes hay en esta tabla? Estamos ahora entrando al campo color, bien, con diferentes tipos de colores. Comenzar a utilizar la función contar.si. Menciono nuevamente, igual contar.si. ¿Cuál viene a ser el rango? Todo lo que es el campo de color, punto y coma, y entre comillas, que se va a contar todos los nombres llamados verde. Cerramos comillas y paréntesis. ¿Cuántos hay? 6. Si contamos cuántos verdes hay, tiene este campo 6. Contar el color amarillo. Nuevamente, la misma fórmula, por ejemplo, se va a escribir. La misma fórmula. Solamente cambia el criterio. Si aquí dice contar el color amarillo, cambia amarillo. Contar el color rojo, cambia rojo. Bien. Ahora seguimos escribiendo. Igual contar.si. Definimos el rango, todo lo que es el campo color, punto y coma, y el criterio, que es lo que se quiere contar, todos los colores amarillo. Escribimos amarillo. Cerramos comillas y paréntesis. Bien, ahí tenemos 7. Como visualizamos aquí, 7. Contar el color rojo, entonces igual contar.si. ¿Cuántos rojos tiene mi tabla? ¿Cuál viene a ser el rango? Todo lo que es el campo color y entre comillas rojo. Enter. ¿Cuántos hay? 0. No veo ningún rojo aquí. Y aquí dice rojo. Bueno, eso es lo que nos está mencionando, ¿no? Aquí debería ser rojo. Para que sea 1, ¿verdad? Bueno. Vamos ahora, por ejemplo, a sumar la cantidad que solo son de número 10. Es decir, como estamos hablando cantidad, notablemente mencionamos al campo cantidad. Aquí vemos un 10, más un 10 serían 20, más 10 serían 30, más 10 serían 40, ya que cuenta solamente 10. En la pregunta nos dice sumar la cantidad, es decir, toda esta columna, que solo son números de 10. Va a contar solo número de 10. Utilizamos igual la función sumar.si, ya que está sumando 10 más 10 más 10 más 10, 40. Igual sumar.si. Tenemos ahí el argumento que es rango, criterio y el rango a sumar. Ahí definimos. ¿El rango cuál viene a ser? Por ejemplo, en este caso, lo que es el campo cantidad. Punto y coma. Y definimos el criterio. ¿Cuál es el criterio? Número 10 nada más. ¿Ya? Ahora, punto y coma. ¿Cuál viene a ser el rango a sumar? Si deseamos, podemos volver a mencionar. Cerramos paréntesis y enter. ¿Cuánto viene a ser? 40. Bien, seguimos. Sumar la cantidad total de manzanas. Por ejemplo, si me dice sumar la cantidad, estamos hablando de la función sumar.si. Y si estamos mencionando cantidad, estamos hablando este campo de cantidad. Solamente va a sumar la cantidad de manzanas. Aquí tiene 10, busco la cantidad de manzanas y nuevamente, y aquí también va a sumar todas las cantidades de manzanas. ¿Ven? Entonces aquí vamos a escribir la fórmula igual sumar.si, el rango.
¿Cuál es el rango? Si estamos hablando en este caso sumar la cantidad de manzanas, el campo frutas, ¿verdad? Selecciono todo lo que es el campo frutas, punto y coma, entre comillas, el criterio, sumar la cantidad total de manzanas. Entonces vamos a definir el criterio llamado manzanas. El rango a sumar, ¿cuál será? La columna de cantidades, ya que va a sumar solamente cantidades de manzanas. Cerramos paréntesis y enter. ¿Cuántos hay? 42. Bien, tenemos que sumar 10 aquí, ¿no? Igual para poder sumar, ¿no? 10. Esta celda, ¿no? Operaciones básicas. Más, a ver, otra manzana. 9 más 8 más 15. ¿Cuánto será? 42. Esa es la respuesta. Bien. Operaciones básicas nada más. Suma. Ahora tenemos sumar la cantidad de peras verdes. Por ejemplo, aquí voy a utilizar una función llamado sumar.si.conjunto. ¿Qué nos dice esta función? Nos permite sumar los valores de un rango de celdas que cumplan con varias condiciones. Bien, ahora vamos a establecer, por ejemplo, aquí nos vamos a ubicar. Escribimos igual sumar.si.conjunto. Tenemos aquí el argumento que es el rango de suma, el rango de criterio 1 y el criterio. Bien, ahora vamos a establecer lo que es el rango de suma. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar si vamos a mencionar, vamos a comenzar a sumar la cantidad de peras. Estamos hablando de el campo frutas. Seleccionamos el rango de todas las frutas, punto y coma, luego un momento, el rango de suma. Ya. El rango de suma estamos hablando de cantidades. Luego viene lo que es el rango, que es todos los nombres de campo de fruta. Bien, el rango de suma es cantidades. Sumamos, sombreamos todo lo que es el rango de suma, en este caso todas las cantidades, punto y coma. Ahora sí, vamos a comenzar a sumar todos los nombres de frutas. Por ejemplo, nuevamente sombreamos de la columna, en este caso de frutas, punto y coma, entre comillas, peras. Cerramos comillas, punto y coma, y cuál viene a ser lo que es, por ejemplo, en este caso, nos dice peras verdes. Entonces, aquí vamos a mencionar nuevamente el rango. Seleccionamos del campo color todos los nombres, punto y coma, entre comillas, color verde. Cerramos paréntesis. Bien, esto sería, por ejemplo, nuestros argumentos. Sumar la cantidad de peras verdes, pero para establecer esto, primero, como estamos hablando, sumar la cantidad, primero tenemos que definir las cantidades. Luego, tenemos que definir el rango de cantidades de frutas. En este caso, el criterio de peras. ¿Ya? Y luego vamos a definir aquí el rango, por ejemplo, de todos los nombres de colores y entre comillas el criterio verde, ya que va a comenzar a sumar todos cuántos colores verdes hay y cuántas peras hay. Bien, al presionar enter me va a dar 10. Sumar la cantidad de peras verdes, bueno, aquí no hay nada, este es pera amarillo,
Aquí hay uno, peras verdes, y nada más, no encontramos nada más. Bien, pasamos a la siguiente, sumar la cantidad de plátanos amarillos. Utilizo nuevamente la misma fórmula. La misma fórmula es simplemente aquí va a cambiar el nombre plátanos y en vez de verde, amarillo. Nos ubicamos entonces aquí, sumar la cantidad de plátanos amarillo igual sumar punto sí punto conjunto. Definimos el rango de suma. En este caso será de cantidades, separador decimal. Luego definimos el rango de nombre de frutas y el criterio definimos el nombre llamado plátanos. Seguidamente establecemos ahora el rango de colores y luego mencionamos entre criterio verde, perdón, amarillo. Entonces lo que está haciendo es sumar punto sí punto conjunto todo lo que es por ejemplo todas las cantidades, establecemos todos los campos del rango de frutas, definimos el criterio plátanos, está comenzando a sumar todos los plátanos y además comienza a sumar todo lo que son los colores amarillos. Al presionar enter, ahí visualizamos 13. Bien, contar la cantidad que solo son mayor e igual a 15. Ahora, por ejemplo, en cuanto a lo que es esta función, puedo utilizar lo que es contar punto sí, ¿no? Escribo igual contar punto sí. Tenemos el rango. Me pide contar la cantidad. Entonces, ¿cuál será el rango? Cantidad. Separador decimal. Y nos está mencionando que son mayor o igual a 15. Entonces, aquí puedo definir, entre comillas, mayor, signo de comparación, e igual sigma 0 a 15. Cierro comillas y paréntesis. Está comenzando a contar todos los números que son mayor o igual a 15. Bien, tenemos ahí 13. Luego tenemos aquí contar la cantidad de peras amarillo. Por ejemplo, aquí ya estamos contando, entonces utilizamos la función contar.sí.conjunto. Vamos a utilizar esta función. ¿Qué nos dice? Bueno, es una función estadística y se usa para contar el número de celdas seleccionadas, basándose en varios criterios. ¿Ya? Ahí vamos a ver lo que es la sintaxis de esta función contar.sí.conjunto. Bien, ahí tenemos el rango de criterio, el argumento, ¿no?, principal, que es el rango de criterio 1 y criterio 1 y criterio 2. Por ejemplo, contar la cantidad de peras amarillas, escribo igual contar.sí.conjunto y visualizamos el argumento rango, criterio 1, criterio 1. Bien, ahora vamos a definir ahora el rango. Por ejemplo, contar la cantidad de peras amarillo, estamos hablando de frutas. Seleccionamos el rango de frutas, separador decimal y escribimos peras. Entre comillas peras, separador decimal, punto y coma. Ahora vamos a definir el color amarillo, pero antes de eso tenemos que comenzar a seleccionar todo el rango de colores para que empiece a contar solamente a amarillo. Separador decimal entre comillas, amarillo. Cierra comillas y paréntesis. Vamos entonces a contar, perdón. ¿Cuántos hay? 2 nada más.
cantidad de peras amarillo. Visualizando mi tabla que es muy pequeño, entonces aquí vamos a buscar si hay peras amarillo, ¿no? Aquí hay uno, otro más, donde veo, aquí hay dos. ¿Cuántos hay? Solamente dos nada más. Bien, seguimos. Contar la cantidad de manzanas ahora tenemos. Igual, utilizo, pero en este caso solamente la función en sí. Igual contar punto sí. Igual contar punto sí, ¿cuál viene a ser el rango? Si me dice manzanas, solo es el campo frutas. Punto y coma, ¿qué quiere contar? Solamente el criterio que es manzanas. Cierro comillas y eso sería todo. ¿Cuántas hay? 4. Luego tenemos aquí cuántas naranjas amarillos hay. Por ejemplo, si me está diciendo cuántas naranjas amarillos hay, ¿no? Es decir, las cantidades. Bien, vamos a utilizar entonces la función contar.sí. ¿Ya? A ver, escribimos entonces igual contar.sí punto conjunto. Definimos el rango, por ejemplo. En este caso, vamos a seleccionar todo lo que es el campo frutas. No es una suma, simplemente estamos contando. Y de este rango que cuente solamente manzanas, perdón, naranjas. Entonces aquí, separador decimal entre comillas, naranjas. Así como está escrito, debo escribir naranjas, cierro comillas, separador decimal. Bien, ahora que comience a contar, que sean de color amarillo. Para esto defino el rango del campo color y que comience a contar solo de color de acuerdo a este criterio amarillo. Cerramos paréntesis. ¿Y cuántos hay? Solamente uno. ¿Cuántas naranjas amarillo hay? Buscamos aquí y solo visualizamos aquí, a ver, naranjas, uno nada más. Lo demás no. Bien, no hay. Hallar el promedio de manzanas. Para esto puedo utilizar lo que es la función promedio, de la cual me permite hallar la media aritmética del rango de selección, pero hay también un promedio ya definido como promedio.sí. Bien, en este caso, bueno, esta función de promedio.sí a mí me va a permitir en este caso obtener el promedio, lo mismo, de la media aritmética de un rango de selección, pero que cumpla con un criterio específico. Entonces, ahí vamos a visualizar la sintaxis, ¿no? El rango, el criterio y el rango de promedio. Directamente, a ver, hallar el promedio de manzanas. Escribo igual promedio punto sí. Escribimos promedio punto sí. Doble clic. Tenemos el argumento rango, criterio y el rango de promedio. Bien, definimos el rango. Si me está diciendo hallar el promedio de manzanas, manzanas, ¿qué viene a ser? Frutas, ¿verdad? Selecciono todo el rango de frutas y entre comillas, manzanas. Punto y coma. Cierro comillas, separador decimal. Bien, ahora solamente defino lo que es las cantidades para hallar el promedio. Presiono la tecla Enter, 10.5. Y contar la cantidad que son menor de 15. Definimos entonces aquí la función igual contar.sí. El rango, ¿cuál viene a ser? Si me está diciendo contar la cantidad que son menores de 15, cantidad, entonces selecciono todo lo que es cantidades,
separador decimal y entre comillas el criterio. Como me está pidiendo menor, el signo de comparación aquí menor a 15. Cierro comillas y paréntesis. Presionamos enter, tenemos aquí la respuesta. Muy bien. Finalmente ya hemos elaborado lo que es el registro de notas, de ventas, resumen de sueldo, con su enunciado y luego lo que es frutas. Muy bien, alumnos. Finalmente lo guardamos, presionamos la tecla F12, definimos dónde lo vamos a guardar para finalmente comenzar nosotros a enviar este archivo de Excel al Classroom. Bien, lo guardamos con el mismo nombre nomás. Ya está guardado. Bueno, espero que les haya servido el video tutorial. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan buen día.